Soy Siena Hayes, tengo 24 años, y mi familia acaba de decirme que elegir la cirugía plástica en lugar de la cardiología era como elegir vender perritos calientes en lugar de realizar una cirugía cerebral. Mi padre me miró desde el otro lado de nuestra mesa de comedor de caoba como si hubiera anunciado que abandonaba los estudios para convertirme en artista de circo. La decepción en sus ojos no era nueva, pero la naturaleza pública de su desaprobación sí lo era. ¿Cirugía plástica, Siena? En serio, el doctor Robert Hayes, renombrado cardiólogo, dejó su copa de vino con el tipo de precisión que usaba en el quirófano. Después de todo lo que esta familia ha construido. Mi madre, la doctora Patricia Hayes, neuróloga e investigadora con publicaciones, ni siquiera levantó la vista de su salmón. Es cosmética, querida. Apenas es medicina de verdad. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido juzgados por su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que pasó después. Déjenme pintarles un cuadro de la dinastía de la familia Hayes. Mi padre ha realizado más de 3.000 cirugías cardíacas, ha salvado innumerables vidas y tiene su nombre en un ala del Hospital St. Mary's. Mi madre da conferencias en la Facultad de Medicina de Harvard y ha escrito artículos que otros neurólogos citan como si fueran las Sagradas Escrituras. Luego está mi hermano mayor, Marcus, siguiendo los pasos de papá en cardiología, aunque su versión implica llegar tarde a las rondas y tratar a las enfermeras como asistentes personales. El apellido Hayes tiene peso en los círculos médicos de Boston. Cuando la gente lo oye, piensa en excelencia, dedicación, procedimientos que salvan vidas. No piensan en rinoplastias y aumentos de pecho, que es exactamente como mis padres ven la cirugía plástica. Siena, continuó mi padre, cortando su filete con precisión quirúrgica. La cirugía plástica es medicina de vanidad. Se trata de ganar dinero a costa de las inseguridades de la gente, no de salvar vidas. Me había preparado para esta conversación durante meses, sabiendo que llegaría en algún momento. Papá, la cirugía reconstructiva ayuda a víctimas de quemaduras, a supervivientes de accidentes, a niños nacidos con labio leporino. Oh, por favor, interrumpió Marcus, sin levantar la vista de su teléfono. No te vas a dedicar a la cirugía reconstructiva, y todos lo sabemos. Quieres hacer operaciones de senos en Beverly Hills porque es dinero fácil. La suposición me dolió porque era muy típica de la incapacidad de mi familia para ver más allá de su propia estrecha definición de medicina digna. Ya habían decidido mis motivaciones sin preguntarme por mis planes o intereses reales. Estoy interesada en todos los aspectos de la cirugía plástica, dije con calma. Incluyendo el trabajo reconstructivo, la reconstrucción de traumas y, sí, procedimientos cosméticos que ayudan a la gente a sentirse segura de sí misma. Mi madre finalmente levantó la vista. ¿Segura de sí misma? Siena, eso no es medicina. Eso es terapia con un bisturí. La forma en que lo dijo, como si estuviera planeando abrir una tienda de sanación con cristales en lugar de una consulta médica legítima, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo terminaría esta conversación. Ya me han aceptado en el programa de residencia en cirugía plástica en el Mass General, anuncié. Empiezo en julio. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. La expresión de mi madre pasó de displicente a genuinamente sorprendida. ¿Sin consultarlo con nosotros primero?, preguntó. Tengo 24 años, mamá. No necesito permiso para elegir mi especialidad médica. Marcus se rió, un sonido desprovisto de calidez. Buena suerte pagando esa residencia por tu cuenta, hermanita. Mamá y papá no van a financiar tu proyecto de vanidad. Y ahí estaba, la amenaza financiera que había estado esperando. Marcus tiene razón, dijo mi padre, dejando el tenedor por completo. Hemos invertido mucho en tu educación médica hasta este punto. Pero si insistes en seguir este camino, lo harás sin nuestro apoyo financiero. Miré alrededor de la mesa a mi familia, estas personas que se suponía que debían apoyar mis sueños, y sentí que algo cambió dentro de mí. No era exactamente ira, sino más bien claridad. Entiendo, dije en voz baja. Mi padre pareció sorprendido por mi tranquila aceptación. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas o un cambio de opinión dramático. Siena, la voz de mi madre se suavizó ligeramente. No estamos tratando de castigarte.
Estamos tratando de guiarte hacia una carrera significativa. Una digna del apellido Hayes. El apellido Hayes. Como si de alguna manera lo estuviera devaluando por querer ayudar a la gente a sentirse mejor consigo misma de una manera diferente a la de ellos. Me abriré mi propio camino, dije, levantándome de la mesa. Y me haré mi propio nombre. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a Marcus murmurar, «Será entretenido ver esto». Si tan solo supiera cuánta razón tenía. Lo primero que aprendes sobre tener 3 trabajos mientras completas una residencia en cirugía plástica es que el café se convierte en un grupo alimenticio. Para mi segundo mes, funcionaba con 4 horas de sueño y pura determinación. El corte financiero de mis padres había sido rápido y absoluto. No más dinero para el alquiler, no más pagos del coche, no más tarjeta de crédito familiar para emergencias. Marcus, mientras tanto, le acababa de pedir a papá $20.000 para comprar un BMW nuevo y los había conseguido porque, aparentemente, apoyar el estilo de vida del niño de oro era una inversión, mientras que financiar mi educación era tirar el dinero. Acepté turnos en 2 hospitales privados diferentes y empecé a trabajar los fines de semana en una clínica de dermatología cosmética. La ironía no se me escapaba, ya que estaba ganando un buen dinero haciendo exactamente lo que mi familia consideraba inferior, mientras que Marcus pedía dinero prestado mensualmente para mantener su imagen de joven cardiólogo exitoso. «Sienna, pareces agotada», comentó el Dr. Williams, mi supervisor de residencia, después de que casi me quedara dormida durante una consulta. «¿Todo bien en casa?» ¿Casa? Era un término generoso para el estudio que había alquilado en un barrio dudoso porque era todo lo que podía permitirme después de que mis padres me cortaran el grifo. La calefacción apenas funcionaba, los vecinos de arriba parecían disfrutar reorganizando los muebles a las 3 de la mañana, y la cocina era tan pequeña que podía tocar ambas paredes de pie en el centro. Pero era mío, cada metro cuadrado pagado con el dinero que yo misma había ganado. «Solo me estoy adaptando al horario», le dije al Dr. Williams, lo cual era parcialmente cierto. El horario era brutal. De lunes a viernes, estaba en la residencia desde las 6 de la mañana hasta que terminaba nuestra última cirugía. Los fines de semana, trabajaba turnos de 12 horas en el Boston Presbyterian, donde clientes adinerados acudían para procedimientos discrecionales. Llegaba a casa el domingo por la noche tan cansada que dormía con mi uniforme médico, y luego volvía a empezar el lunes por la mañana. La presión financiera era constante y abrumadora, préstamos de la Facultad de Medicina, alquiler, servicios, comida, gasolina y los 1000 pequeños gastos que se acumulan cuando no tienes el dinero de la familia como red de seguridad. Algunas noches me acostaba en mi estrecha cama haciendo cálculos mentales, calculando cuántos turnos de fin de semana tendría que aceptar para pagar el alquiler. Mi relación con mi familia durante este tiempo podría resumirse como una distancia cortés. Llamaban de vez en cuando preguntando cómo estaba, pero las conversaciones siempre parecían estar esperando a que admitiera la derrota y cambiara de especialidad. «Sienna, cenamos con los Richardson anoche», mencionó mi madre durante una de nuestras llamadas semanales. «Su hijo James está haciendo su beca de cardiología en Johns Hopkins. ¿Qué futuro tan brillante tiene por delante?» El subtexto siempre estaba ahí, «Mira lo que podrías haber sido si hubieras tomado mejores decisiones». Marcus me llamó sorprendentemente un jueves por la noche mientras estudiaba para los exámenes entre turnos. «¿Cómo va el glamuroso mundo de la cirugía plástica?», preguntó, y pude oír la sonrisa burlona en su voz. «Agotador», respondí honestamente. «Sabes, siempre podrías cambiar de especialidad. No hay vergüenza en admitir que has abarcado más de lo que podías manejar financieramente». Esto venía del hombre que había llamado a papá esa misma semana pidiendo dinero para cubrir su parte de un viaje de fin de semana a Martha's Vineyard con sus amigos de la Facultad de Medicina. «Me las estoy arreglando bien, Marcus. Gracias por la preocupación. Solo digo que si alguna vez quieres cambiar a medicina interna o medicina familiar, algo más sostenible, podría hablar con algunas personas». La condescendencia era impresionante. Él realmente creía que estaba fracasando y que eventualmente necesitaría su ayuda para salvar mi carrera. «Te lo agradezco, pero estoy comprometida con la cirugía plástica». «Es tu funeral», dijo y colgó. Para mi sexto mes, algo interesante comenzó a suceder. Las largas horas, la presión financiera y la duda constante de mi familia me habían convertido en alguien más aguda, más enfocada.
No solo estaba aprendiendo técnicas de cirugía plástica, estaba aprendiendo sobre negocios, redes de contactos y, lo más importante, autosuficiencia. Los pacientes de la clínica de fin de semana comenzaron a solicitarme específicamente a mí. No porque fuera más hábil que los otros residentes, todos estábamos aprendiendo, sino porque los escuchaba de manera diferente. Entendía lo que se sentía al querer algo mejor para uno mismo y estar dispuesto a sacrificar todo para conseguirlo. Tienes buenos instintos con los pacientes, me dijo el Dr. Chen, el dueño de la clínica, después de una consulta particularmente exitosa con una clienta nerviosa que venía por primera vez. Los haces sentir escuchados, no juzgados. Quizás era porque sabía lo que se sentía al ser juzgada. Una noche, después de un turno particularmente largo, me senté en mi coche en el aparcamiento del hospital y llamé a mis padres. Acababa de asistir en una cirugía de reconstrucción para una víctima de un accidente de coche, reconstruyendo un pómulo destrozado que permitiría a una chica de 19 años volver a sonreír sin cubrirse la cara. Hola, papá. ¿Cómo estás, Sienna? Me alegro de oírte. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Hoy he asistido en una reconstrucción increíble. Esta chica había tenido un accidente terrible, y pudimos. ¡Qué bien, querida! Marcus tiene noticias emocionantes. Cuéntaselo, Marcus. La voz de mi hermano se escuchó por el altavoz. Acabo de ser seleccionado para la beca de cardiología avanzada en el Mass General. Beca completa, estipendio, todo incluido. Eso es maravilloso, Marcus. Felicidades. Gracias. Papá va a dar una fiesta el próximo fin de semana para celebrarlo. Deberías venir. Suponiendo que puedas conseguir tiempo libre de tu cosa esa. Mi cosa esa. La carrera por la que trabajaba 80 horas a la semana para construir mientras él disfrutaba de celebraciones financiadas por la familia por logros que le habían sido entregados a través de contactos. Intentaré ir, mentí, sabiendo que estaría trabajando. Después de colgar, me senté en ese aparcamiento y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a abrir mi propia consulta. No en 5 años, no después de haberme establecido, sino tan pronto como terminara la residencia. Y les iba a demostrar a todos ellos que se habían equivocado en todo. Planear abrir tu propia consulta de cirugía plástica mientras completas la residencia y tienes varios trabajos es ambicioso o una locura. Elegí llamarlo ambicioso, aunque mi cuenta bancaria con frecuencia sugería lo contrario. Pasaba mis pausas para comer investigando ubicaciones, el tiempo de mi trayecto escuchando podcasts de negocios y mis escasas tardes libres aprendiendo por mi cuenta sobre la gestión de una consulta médica. La universidad de YouTube se convirtió en mi escuela de negocios, y el wifi de las cafeterías se convirtió en mi oficina. ¿Vas a abrir una consulta justo al salir de la residencia?, preguntó la doctora Rodríguez, una de mis mentoras de la clínica de fin de semana, cuando mencioné mis planes. Eso es agresivo. Prefiero decir enfocada, respondí, que era mi manera educada de decir que no tenía otra opción. Sin el respaldo financiero de la familia, sin conexiones con consultas establecidas que quisieran incorporar socios junior, necesitaba crear mis propias oportunidades. La fase de investigación fue reveladora. Los bienes raíces médicos en Boston eran astronómicos. Los préstamos para equipos médicos requerían pagos iniciales masivos, y el seguro de mala praxis para una nueva consulta era esencialmente un suicidio financiero. Pero había aprendido algo valioso durante mis meses de independencia financiera: cuando no puedes permitirte el camino convencional, te vuelves creativo. Encontré un pequeño local en un barrio emergente fuera del distrito médico tradicional. El alquiler era 1/3 de lo que costaban locales comparables en el centro, pero necesitaba una renovación significativa. El inquilino anterior había sido un dentista que aparentemente había actualizado su consulta por última vez en algún momento de la década de 1980. Tiene buenos cimientos, dijo el agente inmobiliario con optimismo mientras estábamos en el espacio que olía a adhesivo dental viejo y a sueños rotos. Tiene cimientos, estuve de acuerdo. Si son buenos o no, está por ver. Empecé a pasar mis domingos por la mañana allí, midiendo espacios, investigando contratistas y tratando de visualizar cómo transformar esta anticuada consulta dental en una clínica moderna de cirugía plástica. Los números eran abrumadores, pero no imposibles si podía hacer parte del trabajo yo misma y encontrar la financiación adecuada.
La reacción de mi familia a mis planes de consulta fue exactamente la que esperaba. Siena, abrir una consulta requiere un capital significativo, explicó mi padre durante nuestra cena mensual, a la que había estado asistiendo con menos frecuencia debido a mi horario. Préstamos comerciales, costes de equipo, salarios del personal, seguros. No son cifras pequeñas. Llevo meses investigando los números, papá. Sé a lo que me enfrento. Marcus se rió. ¿Investigando, Siena? Hay una diferencia entre buscar en Google cómo empezar una consulta médica y entender realmente las finanzas de un negocio. Esto venía de alguien que nunca había pagado su propio alquiler y mucho menos dirigido un negocio. Estoy trabajando con un asesor de negocios, dije con calma, y me han aprobado un préstamo para pequeñas empresas. La aprobación del préstamo había llevado 6 meses de solicitudes, rechazos y nuevas solicitudes. La tasa de interés era más alta de lo que quería, pero era suficiente para cubrir el equipo esencial y los gastos operativos del primer año si lo gestionaba todo con cuidado. Mi madre dejó su copa de vino. Cariño, no estamos tratando de desanimarte. Estamos tratando de ser realistas. Empezar una consulta requiere experiencia, contactos, referencias de pacientes establecidos, cosas que llevan tiempo desarrollar. O conexiones familiares, añadí en voz baja. El comentario quedó flotando en el aire por un momento. La expresión de mi padre se agudizó. Si estás insinuando que el éxito de Marcus se debe únicamente a las conexiones familiares. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que Marcus tiene ventajas que yo no tengo, y he aceptado que necesito crear mi propio camino. Podrías tener esas mismas ventajas si hubieras elegido una especialidad respetable, dijo Marcus. Papá tiene contactos en todos los departamentos de cardiología y medicina interna. Podría haberte abierto puertas. Podría haber pasado. Las puertas que siempre permanecerían cerradas porque había elegido el tipo de medicina equivocado. Lo agradezco, pero quiero tener éxito o fracasar por mi propio mérito. Mi madre suspiró. Siena, el orgullo es caro. ¿Por qué hacerte las cosas más difíciles de lo que necesitan ser? Porque el éxito fácil que venía con condiciones no era realmente éxito en absoluto, aunque no lo dije en voz alta. En cambio, comencé a asistir a todas las conferencias médicas y eventos de networking que podía permitirme. Me ofrecí como voluntaria para casos benéficos que las consultas establecidas no querían tomar. Asistí a cirujanos senior los fines de semana a cambio de aprender técnicas avanzadas. Estaba construyendo conexiones de la manera difícil, una relación a la vez. El proceso de renovación se convirtió en mi segunda educación. Aprendí sobre permisos, contratistas, financiación de equipos médicos y los 17 tipos diferentes de seguros requeridos para una consulta quirúrgica. Pasaba las noches después de largos turnos eligiendo todo, desde los planos hasta los colores de la pintura y las sillas específicas para la sala de espera. Cada decisión era calculada. No podía permitirme errores o cambios de opinión. El presupuesto era tan ajustado que gastar de más en un área significaba recortar en otra. ¿Por qué te haces esto a ti misma?, preguntó mi compañera de residencia cuando me encontró montando muebles en mi apartamento a medianoche. Podrías unirte a una consulta establecida, tener un salario estable y un horario normal. Porque quiero construir algo que sea completamente mío, dije, luchando con un manual de instrucciones escrito en lo que parecían ser 3 idiomas, ninguno de ellos útil. Ella negó con la cabeza. ¿Estás loca? Quizás lo estaba, pero era una loca con un plan, lo que se sentía mejor que estar cuerda con las expectativas de otra persona. Para el 10º mes de residencia, tenía un contrato de arrendamiento firmado, planos arquitectónicos, presupuestos de contratistas y un cronograma que me permitiría abrir 6 meses después de la graduación. También tenía insomnio inducido por el estrés, una adicción al café que preocupaba a los profesionales médicos y un saldo en mi cuenta corriente que me daba náuseas. Pero también tenía algo que nunca antes había experimentado, la propiedad total de mis decisiones y sus consecuencias. La noche que firmé los papeles finales para el espacio de la clínica, me senté en mi coche fuera del edificio y no llamé a nadie. No había nadie con quien compartir el momento que entendiera lo que significaba o lo que había costado. Y eso estaba perfectamente bien para mí. El ruido de la construcción a las 7 de la mañana cuando has trabajado hasta las 2 se convierte en un tipo especial de tortura.
Aprendí a dormir con tapones para los oídos y ruido blanco porque la renovación de la clínica estaba sucediendo, ya sea que mi horario de residencia lo permitiera o no. Gestionar un proyecto de construcción mientras completaba la formación quirúrgica requería habilidades de organización sobrehumanas que no sabía que poseía. Recibía actualizaciones de los contratistas durante pausas de 5 minutos entre cirugías, aprobaba cambios de materiales por mensaje de texto mientras me preparaba para operar y revisaba los planos eléctricos durante el almuerzo cuando recordaba almorzar. Doctora Ayes, parece distraída últimamente, comentó el doctor Williams después de que le pidiera que repitiera las instrucciones postoperatorias 2 veces en una mañana. Solo muchas cosas pasando fuera de la residencia, señor. Asuntos personales. Casi me reí. Si considerabas abrir una consulta médica durante tus últimos meses de formación como un asunto personal, entonces sí. Nada que afecte mi rendimiento laboral, le aseguré, lo cual era técnicamente cierto. Mi agotamiento afectaba mi rendimiento laboral, pero eso era por intentar hacer 2 trabajos a tiempo completo simultáneamente. La clínica se estaba transformando lentamente de una consulta dental abandonada a algo que se parecía a mi visión. Suelos nuevos, iluminación actualizada, una revisión eléctrica completa y fontanería moderna ya habían consumido la mayor parte de mi presupuesto antes de que siquiera abordáramos el equipo médico. Su contratista está aquí de nuevo, mencionó la coordinadora de la residencia mientras pasaba por su escritorio. Dice que es urgente. Mike, mi contratista, se había familiarizado con los protocolos del hospital por necesidad. Había aprendido a navegar por los horarios médicos y a encontrarme entre cirugías cuando surgían problemas que no podían esperar a las llamadas telefónicas de la noche. Doctora, tenemos un problema con el sistema de climatización, dijo sin preámbulos. La unidad es más antigua de lo que pensábamos. No cumplirá con los requisitos de ventilación para un quirófano. El coste de reemplazo era 3 veces la estimación original y retrasaría la apertura al menos 6 semanas. Me quedé en el pasillo del hospital haciendo cálculos mentales mientras residentes, enfermeras y pacientes fluían a nuestro alrededor. ¿Cuáles son mis opciones? Reemplazarlo ahora o reemplazarlo más tarde cuando falle la inspección. De cualquier manera, necesitas un nuevo sistema para que tu quirófano sea licenciado. El golpe financiero significaba recortar otras mejoras planificadas y estirar mi préstamo hasta su límite absoluto. Pero sin una ventilación adecuada, no habría quirófano, lo que significaba que no habría consulta. Pida el nuevo sistema, dije, sintiendo como mi presupuesto cuidadosamente planeado se disolvía. ¿Está segura? Eso es un buen pellizco de dinero. Estoy segura. De lo que realmente estaba segura era de que había comprometido demasiado para dar marcha atrás ahora. El contrato de arrendamiento estaba firmado, los contratistas contratados y mi residencia terminaba en 3 meses. El fracaso no era una opción. Esa noche, me senté en el espacio inacabado de la clínica rodeada de polvo de construcción y cajas de equipo, actualizando mis proyecciones financieras. Los números eran más ajustados de lo que había planeado, pero aún eran viables si todo salía según lo programado y nada más salía mal. 2 semanas después, algo más salió mal. El inspector de la ciudad encontró un problema con el panel eléctrico, me informó Mike durante mi pausa para el almuerzo. Necesita ser completamente recableado para cumplir con los códigos actuales de instalaciones médicas. Otro gasto inesperado. Otro retraso. Otra noche revisando presupuestos y ampliando solicitudes de préstamo. ¿Cuánto más?, pregunté, caminando por el espacio que todavía parecía más un sitio de construcción que una instalación médica. ¿8 semanas? Quizás 10 si no encontramos más sorpresas. 10 semanas pondrían la apertura justo en mi fecha de graduación. Suponiendo que no hubiera más sorpresas en la construcción, y suponer que no habría sorpresas era como suponer que no llovería durante un invierno en Boston. La reacción de mi familia a mis actualizaciones de la construcción durante nuestras cenas mensuales fue predecible. Este tipo de sobrecostes son exactamente la razón por la que abrir una consulta requiere experiencia, dijo mi padre cuando mencioné el reemplazo de la climatización. La planificación de negocios no se trata solo de estimar costes. Se trata de planificar para contingencias. Estoy manejando las contingencias a medida que surgen, respondí. Pidiendo más dinero prestado, resolviendo problemas y ajustando los planes según fuera necesario. Marcus levantó la vista de su teléfono.
¿Cuánta deuda estás asumiendo por este lugar? La pregunta estaba claramente destinada a demostrar la imprudencia de mis decisiones financieras, pero en realidad había hecho mis deberes sobre las relaciones deuda-ingresos para nuevas consultas médicas. Dentro de los parámetros normales para la puesta en marcha de una consulta, respondí. Normal para consultas abiertas por médicos experimentados con bases de pacientes establecidas, añadió mi madre. No para residentes sin historial. Sus preocupaciones no estaban del todo equivocadas, lo que las hacía más frustrantes que si hubieran estado completamente fuera de lugar. Estaba asumiendo riesgos financieros que habrían sido más fáciles de gestionar con el respaldo familiar o conexiones establecidas. Pero había aprendido algo durante los meses de manejar problemas por mi cuenta, cada desafío que resolvía yo misma me hacía tener más confianza para resolver el siguiente. Cada decisión que tomaba sin la opinión de la familia demostraba que podía confiar en mi propio juicio. ¿Has pensado en socios?, preguntó mi padre. ¿Traer a un médico establecido para compartir costes y proporcionar tutoría? Lo he considerado, pero quiero mantener el control creativo sobre cómo funciona la consulta. ¿Control creativo sobre una consulta médica?, se rió Marcus. Siena, no es un proyecto de arte. Es un negocio. Es un negocio que refleja mis valores y mi enfoque del cuidado del paciente. Una asociación significaría comprometer esas cosas. Mi madre negó con la cabeza. La terquedad no es una estrategia de negocios. Quizás no, pero me había llevado hasta aquí. 3 semanas antes de mi graduación de la residencia, me paré en lo que pronto sería mi área de recepción y tomé una decisión que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Iba a invitar a mi familia a la gran inauguración de la clínica. No porque esperara que vinieran, sino porque quería que tuvieran la oportunidad de ver lo que había construido sin su apoyo ni aprobación. Escribí las invitaciones a mano en papelería elegante en la que había derrochado a pesar del ajustado presupuesto, anuncios simples y profesionales que incluían la dirección de la clínica, la fecha de apertura y una breve descripción de los servicios ofrecidos. Dirigí una al doctor y la señora Robert Hayes y otra al doctor Marcus Hayes, luego las sellé antes de poder cambiar de opinión. Si elegían asistir, verían que sus predicciones sobre mi inevitable fracaso habían sido erróneas. Si elegían no asistir, tendría mi respuesta sobre mi situación con mi familia. De cualquier manera, estaba preparada. La mañana de la gran inauguración de mi clínica, me paré en el área de recepción terminada a las 6 de la mañana, revisando cada detalle una última vez. El espacio se había transformado en algo que superaba mi visión original: iluminación cálida, asientos cómodos, obras de arte originales de artistas locales y una atmósfera que se sentía acogedora en lugar de clínica. Había enviado las invitaciones a mi familia 2 semanas antes con una simple nota escrita a mano: me encantaría compartir este hito con ustedes. Ceremonia de apertura a las 2 de la tarde, seguida de recorridos y un ligero refrigerio. Mi teléfono había estado en silencio desde entonces. Ni confirmaciones de asistencia, ni preguntas sobre el evento, ni reconocimiento de que las invitaciones habían sido recibidas. Pero me había dicho a mí misma que eso no significaba necesariamente que no vendrían. Quizás querían sorprenderme. Para la 1:30 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar: la doctora Rodríguez de la clínica de fin de semana, varias enfermeras con las que había trabajado durante la residencia, mi contratista Mike y su esposa, el agente inmobiliario que me había ayudado a encontrar el local, y unas 20 personas más que habían apoyado mi viaje de diversas maneras. A las 2 de la tarde, me paré al frente de mi nueva área de recepción y me di cuenta de que mi familia no iba a venir. Escaneé la sala una última vez, esperando ver caras familiares entrando por la puerta, pero solo estaban las personas que habían creído en mí cuando importaba. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Hace 2 años, esto era solo una idea que la mayoría de la gente pensaba que era imposible. Hoy, es real gracias al apoyo de personas como ustedes que ayudaron a hacerlo posible. El discurso que había preparado incluía un gracias a mi familia. Omití esa sección. Después de la apertura formal, los invitados recorrieron las instalaciones mientras yo respondía preguntas sobre servicios y programación de citas. La respuesta positiva fue abrumadora. Varias personas reservaron consultas en el acto, y la doctora Rodríguez mencionó que me derivaría casos apropiados. Esto es impresionante, Siena, dijo Janet, una de las enfermeras de la residencia. Deberías estar muy orgullosa de lo que has logrado. Estaba orgullosa,
Pero había una sensación de vacío donde debería haber habido una celebración familiar. A las 5 de la tarde, después de que el último invitado se fuera, me senté sola en mi nueva oficina y revisé mi teléfono. 3 mensajes de texto, ninguno de familiares. Luego abrí el chat grupal de la familia que había estado evitando durante semanas. Los mensajes eran de hacía 3 horas, justo en el momento en que mi ceremonia de apertura estaba sucediendo. Papá, la pequeña clínica de Siena abre hoy. Me alegro de que no nos asociemos con lo que seguramente será un fracaso inevitable. Marcus estuvo de acuerdo. La cirugía plástica ya es bastante vergonzosa sin tener el apellido Hayes asociado a ella. Mamá, solo espero que no espere que le derivemos pacientes cuando no funcione. La conversación continuó durante varios mensajes más, cada uno descartando mi consulta como un proyecto de vanidad que fracasaría en un año. Habían pasado el día de mi inauguración esperando activamente mi fracaso y asegurándose de que otros miembros de la familia supieran que no querían ninguna asociación con mi vergonzosa elección de carrera. Leí cada mensaje 2 veces, luego salí silenciosamente del chat grupal. No envié una respuesta furiosa. No defendí mis elecciones ni corregí sus suposiciones. Simplemente me eliminé de la conversación por completo. El silencio en mi clínica se sintió diferente después de leer esos mensajes. No solitario, exactamente, sino clarificador. Eran personas que preferirían verme fracasar a que tuviera éxito de una manera que no aprobaban. Cerré la clínica y conduje a casa a mi pequeño apartamento, donde pedí comida china para llevar y abrí una botella de vino que había estado guardando para esta celebración. Cené sola, pero no con tristeza. Había algo liberador en ser completamente honesta sobre mi situación con mi familia. No más preguntarme si secretamente me apoyaban. No más esperar que cambiaran de opinión cuando vieran mi éxito. No más pretender que su aprobación importaba para mi felicidad real. Levanté mi copa de vino hacia el apartamento vacío. Por construir algo que dijeron que era imposible, dije en voz alta. Y hacerlo sin personas que nunca creyeron en ello de todos modos. A la mañana siguiente, mi primer día oficial de consulta, llegué a las 7 de la mañana para encontrar una docena de hermosos arreglos florales fuera de mi puerta. Tarjetas de colegas, proveedores y nuevos amigos felicitándome por la apertura. Ni un solo arreglo era de la familia. Los llevé adentro y los coloqué por toda el área de recepción y las salas de consulta. La clínica se veía aún más acogedora con la adición de flores, y me di cuenta de que esto era exactamente como se suponía que debía sentirse un nuevo comienzo. Mi primera paciente estaba programada para las 9 de la mañana, una consulta para una reducción de pecho que mejoraría tanto su comodidad física como su autoconfianza. Medicina real que mejoraría la calidad de vida de alguien, independientemente de lo que mi familia pensara sobre la valía de la cirugía plástica. Mientras me preparaba para la consulta, me vi en el espejo y sonreí. Parecía alguien que pertenecía a su propia consulta, alguien que se había ganado el derecho de tomar decisiones médicas que importaban a sus pacientes. La mujer en el espejo no necesitaba la aprobación de su familia para saber que estaba haciendo un trabajo significativo. Y esa comprensión se sintió mejor que cualquier mensaje de felicitación. 6 meses después de dirigir mi propia consulta, la soledad se había transformado en algo más parecido a un enfoque pacífico. Mis días estaban estructurados en torno a consultas, cirugías y los aspectos comerciales de dirigir una consulta médica que nadie me había enseñado en la Facultad de Medicina. La carga de pacientes crecía constantemente a través de referencias de boca en boca y una genuina satisfacción con los resultados. Había realizado de todo, desde cirugía reconstructiva para víctimas de accidentes hasta procedimientos cosméticos para personas que querían sentirse más seguras en su propia piel. Cada caso reforzaba mi creencia de que la cirugía plástica era medicina real, independientemente de lo que pensara mi familia. ¿Alguna vez has experimentado el rechazo familiar por seguir tus sueños? Deja un comentario abajo y cuéntame cómo lo manejaste. La presión financiera había disminuido ligeramente a medida que aumentaban los ingresos, aunque todavía operaba con márgenes ajustados y reinvertía la mayoría de las ganancias en equipos y mejoras de las instalaciones. Los pagos del préstamo comercial eran manejables, e incluso había comenzado a pagarme un modesto salario. Mi relación con mi familia se había establecido en un patrón de distancia cortés. Las cenas mensuales se habían convertido en revisiones trimestrales, y nuestras conversaciones se centraban en temas seguros como el clima y los acontecimientos actuales.
Preguntaban sobre el trabajo en términos vagos que evitaban reconocer qué tipo de trabajo hacía realmente. ¿Cómo va la consulta?, preguntó mi madre durante una de nuestras raras conversaciones telefónicas. Bien, gracias. Nos mantenemos ocupados. Qué bien, querida. Marcus acaba de ser ascendido a residente senior. El jefe del departamento dice que es uno de los cardiólogos jóvenes más prometedores que han visto. La comparación siempre estaba ahí. Sutil, pero inconfundible. Los logros de Marcus se celebraban mientras que los míos se reconocían cortésmente. Pero algo interesante había comenzado a suceder. Los pacientes comenzaban a solicitarme específicamente para casos complejos. El doctor Rodríguez me había referido un caso de reconstrucción desafiante que otros cirujanos habían rechazado. Se corría la voz en la comunidad médica de que mi clínica ofrecía resultados excepcionales. Doctora Ayes, tiene una llamada del doctor Michey del Boston Presbyterian, anunció mi gerente de oficina, Sara. Tiene una referencia que le gustaría discutir. El doctor Michey era el jefe de cirugía plástica en uno de los hospitales más prestigiosos de Boston. Su llamada de referencia fue tanto sorprendente como profesionalmente significativa. Doctora Ayes, he estado escuchando cosas excelentes sobre su trabajo, dijo cuando le devolví la llamada. Tengo una paciente que la solicitó específicamente después de ver los resultados de su reconstrucción de las lesiones faciales de María Santos. María Santos había sido uno de mis casos más desafiantes, una extensa reconstrucción facial tras un grave accidente de coche. La cirugía había durado 8 horas y requerido múltiples procedimientos de seguimiento, pero los resultados habían superado las expectativas de todos. Estaría encantada de evaluar a cualquier paciente que desee derivar, le dije al doctor Michey. Excelente. Debo mencionar que esta paciente es de perfil algo alto. Ha sido entrevistada por varios cirujanos, pero quiere trabajar con usted basándose en su reputación de resultados de aspecto natural. Después de colgar, me senté en mi oficina procesando lo que acababa de suceder. 6 meses antes, mi familia había predicho que mi consulta sería un fracaso vergonzoso. Ahora recibía referencias de jefes de departamento de los principales hospitales. Esa noche, pasé en coche por el barrio donde había crecido, por la gran casa colonial donde mi familia todavía se reunía para las cenas de los domingos a las que ya no estaba invitada. El contraste entre su éxito médico tradicional y mi camino independiente nunca había sido más claro. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Ayes, soy Jennifer Walsh. Me realizó una reducción de pecho el mes pasado. Quería que supiera que 3 de mis amigas han pedido su información de contacto después de ver mis resultados. Gracias por devolverme la vida. Mensajes como el de Jennifer se habían convertido en algo habitual. Pacientes que se sentían genuinamente agradecidos, no solo por la habilidad quirúrgica, sino por ser escuchados y tratados con respeto durante toda su experiencia de atención. La semana siguiente trajo una consulta que cambiaría todo sobre cómo veía la trayectoria de mi consulta. Doctora Ayes, soy Catherine Morrison, dijo la mujer mientras se acomodaba en mi sala de consulta. Soy abogada de entretenimiento y represento a varias actrices y figuras públicas que están interesadas en un trabajo cosmético muy discreto. Explicó que sus clientes valoraban la privacidad, los resultados naturales y trabajar con cirujanos que entendieran las presiones únicas de las expectativas de la apariencia pública. Hemos estado investigando consultas en toda Nueva Inglaterra, y su nombre aparece constantemente como alguien que ofrece resultados excepcionales sin el ego o el comportamiento de búsqueda de publicidad que a veces encontramos en este campo. El potencial de referencia de la base de clientes de Catherine podría transformar mi consulta de exitosa localmente a reconocida regionalmente. Pero más importante aún, representaba la validación de que mi enfoque de la cirugía plástica, respetuoso, hábil, centrado en la satisfacción del paciente en lugar de la autopromoción, me estaba distinguiendo en el campo. Sería un honor trabajar con sus clientes, le dije. La discreción y la satisfacción del paciente son siempre mis principales prioridades. Después de que Catherine se fuera, llamé a Sara a mi oficina. Creo que debemos empezar a planificar la expansión. Vamos a necesitar más disponibilidad de citas y posiblemente tiempo quirúrgico adicional. Doctora Ayes, esa es una noticia maravillosa. Debería empezar a buscar personal adicional. Todavía no, pero pronto. Déjame pensar en la logística de escalar sin comprometer la calidad de la atención al paciente.
Esa noche, me senté en mi apartamento mirando las solicitudes de consulta que se habían acumulado durante la semana. La consulta que había construido sin apoyo familiar ni conexiones establecidas estaba teniendo éxito más allá de mis proyecciones más optimistas. Pensé en llamar a mis padres para compartir las buenas noticias, pero luego decidí no hacerlo. Este éxito me pertenecía a mí y a las personas que me habían apoyado en el camino. La familia que había predicho mi fracaso no merecía participar en la celebración de mi éxito. 18 meses después de dirigir mi consulta, algo cambió. El crecimiento constante que había experimentado se aceleró de repente en lo que solo puedo describir como un éxito explosivo. Comenzó con Amanda Chen, una actriz de Broadway que había volado discretamente a Boston para un sutil refinamiento de nariz. Doctora Hayes, no puedo agradecerle lo suficiente, dijo Amanda durante su última cita de seguimiento. El resultado es exactamente lo que esperaba. Completamente natural. Nadie puede decir que me he operado, pero me siento mucho más segura. Lo que no esperaba era que Amanda publicara sobre su experiencia en las redes sociales, no nombrando explícitamente los procedimientos ni mostrando fotos de antes y después, sino simplemente expresando gratitud por sentirme como la mejor versión de mí misma y etiquetando la ubicación de mi consulta. En una semana, mi agenda de citas explotó. Doctora Hayes, tenemos un problema, anunció Sara un miércoles por la mañana. Estamos completamente llenos para los próximos 3 meses, y tengo una lista de espera de más de 40 personas. El problema, si se puede llamar problema a una demanda récord, era que el éxito en la cirugía plástica atrae más éxito. El discreto respaldo de Amanda había llegado a su red de actrices, modelos y profesionales de la industria del entretenimiento que valoraban tanto los resultados excepcionales como la discreción absoluta. Necesito una consulta con la doctora Hayes se convirtió en una frase que Sara escuchaba varias veces al día. No una consulta o una cita con alguien, sino solicitándome específicamente por mi nombre. Miranda Wells, una supermodelo cuyo rostro aparecía en portadas de revistas a nivel internacional, se convirtió en mi siguiente clienta de alto perfil. Necesitaba un trabajo correctivo después de que un cirujano anterior hubiera corregido en exceso una pequeña imperfección, dejándola con una asimetría sutil pero notable. 3 cirujanos me dijeron que esto no se podía arreglar sin empeorarlo, explicó Miranda durante nuestra consulta. Pero Amanda insistió en que usted podría ayudar. La corrección requería una precisión que llevó mis habilidades técnicas al límite. El margen de error era esencialmente cero, cualquier error sería visible para millones de personas que escrutaban profesionalmente el rostro de Miranda. 8 horas de cirugía después, había restaurado con éxito la simetría natural sin dejar rastro del trabajo anterior ni de mi propia intervención. Es perfecto, susurró Miranda cuando vio los resultados finales 6 semanas después. Me devolvió mi carrera. La noticia se extendió por los círculos de élite más rápido de lo que podría haber imaginado. No a través de publicidad o autopromoción, sino a través del tipo de respaldo orgánico que el dinero no podía comprar. Las mujeres que habían sido decepcionadas por otros cirujanos, que habían sido corregidas en exceso o dejadas con resultados antinaturales, comenzaron a buscarme específicamente. Mi reputación de crear resultados que parecían naturales en lugar de obviamente quirúrgicos se convirtió en mi firma. En una industria donde muchos cirujanos parecían estampar su trabajo con estilos reconocibles, mi objetivo era la invisibilidad, mejoras tan sutiles y naturales que las personas parecían versiones mejoradas de sí mismas, no como si se hubieran operado. Doctora Hayes, la revista Victoria quiere entrevistarla para su edición de Mujeres rompiendo barreras, anunció Sara durante una de nuestras reuniones semanales de personal. La atención de los medios era halagadora, pero secundaria a la satisfacción de ver la confianza de los pacientes transformarse. Cada caso exitoso reforzaba mi convicción de que la cirugía plástica hecha con consideración y habilidad era absolutamente medicina legítima. Y si mi familia pudiera ver las referencias provenientes de profesores de la Facultad de Medicina de Harvard, jefes de departamento del Mass General y cirujanos reconocidos internacionalmente buscando mi experiencia para sus propios casos complejos? Bueno, probablemente todavía no admitirían que se habían equivocado. Las opiniones de algunas personas, había aprendido, tenían más que ver con sus egos que con la evidencia real. La ironía no se me escapaba de que estaba logrando exactamente el tipo de reconocimiento profesional que ellos decían valorar, solo que en un campo que habían decidido que no era digno del apellido Hayes. Pero su pérdida de derechos de fanfarronería era mi ganancia de auténtica satisfacción profesional.
Mi consulta no solo era exitosa, se estaba volviendo regionalmente famosa por resultados que otros cirujanos luchaban por replicar. 2 años después de abrir mi consulta, me senté en mi oficina ampliada revisando informes financieros que todavía parecían surrealistas. Los números no eran solo buenos, eran extraordinarios. Ingresos anuales, $8.2 millones. Puntuaciones de satisfacción del paciente, 98.7%. Tasa de referencia, el 89% de los nuevos pacientes llegaban por el boca a boca. Tasa de complicaciones quirúrgicas, menos del 1%, muy por debajo de los estándares de la industria. Doctora Hayes, tiene una llamada de la revista Boston, anunció Sara por el intercomunicador. Quieren incluirla en su edición de Los 40 mejores menores de 40 minutos. La atención de los medios se había convertido en algo habitual. Revistas médicas solicitando estudios de caso, publicaciones de negocios perfilando mi rápido éxito y conferencias de la industria invitándome como oradora principal. La pequeña consulta que mi familia había descartado como una vergüenza inevitable estaba siendo reconocida a nivel nacional como innovadora y excepcionalmente bien gestionada. Me había expandido a la suite adyacente, contratado a 2 enfermeras adicionales, incorporado a un anestesiólogo a tiempo completo e instalado equipos que rivalizaban con los que encontrarías en los principales hospitales. La lista de espera para consultas se extendía por 6 meses, y había comenzado a derivar casos sobrantes a colegas de confianza porque me negaba a comprometer la calidad por la cantidad. Su cita de las 2 está aquí, anunció Sara. La señora Davidson voló desde Miami específicamente para verla. La señora Davidson era típica de mi base de pacientes actual, exitosa, bien informada y dispuesta a viajar distancias significativas por resultados que no podía obtener en otro lugar. Había sido referida por otra paciente, quien había sido referida por otra paciente, el tipo de crecimiento orgánico que la publicidad no podía crear. Durante la consulta, explicó que había consultado con otros 4 cirujanos, incluidos 2 en Beverly Hills, considerados entre los mejores del país. Pero sus fotos de antes y después son diferentes, dijo, desplazándose por mi portafolio en su tableta. Sus pacientes parecen versiones mejoradas de sí mismos, no personas completamente diferentes. Esa filosofía, la mejora en lugar de la transformación, se había convertido en la característica definitoria de mi consulta. Mientras que otros cirujanos parecían seguir tendencias o estilos característicos, yo me enfocaba en entender qué haría que cada paciente individual se sintiera más seguro manteniendo su belleza natural. El éxito empresarial había traído una libertad financiera que nunca había imaginado posible durante aquellos primeros días de tener 3 trabajos y sobrevivir con fideos instantáneos. Había pagado mis préstamos estudiantiles, me había mudado a un hermoso apartamento con vistas al puerto y había establecido un fondo de emergencia sustancial que significaba no volver a preocuparme por pagar el alquiler. Pero más importante aún, me había demostrado a mí misma algo sobre el valor de confiar en mi propio juicio por encima de las expectativas de otras personas. Mi teléfono sonó durante el almuerzo, un momento raro en el que no estaba con pacientes o en cirugía. Doctora Hayes, soy la doctora Patricia Morrison de la Junta Americana de Cirugía Plástica. Nos gustaría discutir su participación en nuestra próxima conferencia sobre técnicas innovadoras de reconstrucción. La doctora Morrison era uno de los nombres más respetados en cirugía plástica, alguien cuyos libros de texto había estudiado durante la residencia. Su invitación a presentar en la conferencia nacional era tanto un honor como un reconocimiento de que mi trabajo había llamado la atención en los niveles más altos de la profesión. ¿Sería un honor participar, doctora Morrison? Excelente. Estamos particularmente interesados en su enfoque de los casos de reconstrucción facial. Sus datos de resultados son bastante impresionantes. Después de colgar, me permití un momento de satisfacción que rara vez me permitía. El reconocimiento profesional de colegas que entendían la complejidad y la habilidad requeridas para lo que hacía a diario. Esa noche, conduje por mi antiguo barrio, no por nostalgia, sino porque era la ruta más directa a mi nuevo apartamento. Al pasar por la casa de mis padres, vi el BMW de Marcus en la entrada, probablemente allí para cenar, discutiendo sus últimos logros mientras evitaban cuidadosamente cualquier mención de mi existencia. El contraste entre su ignorancia deliberada de mi éxito y la realidad de lo que había logrado era casi divertido. Casi.
Había construido algo que superaba las expectativas de todos excepto las mías, utilizando los principios que me enseñaron: trabajo duro, dedicación, excelencia y cuidado del paciente, solo que aplicados a un campo que habían decidido que no era digno de respeto. Su pérdida, literalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Hayes, soy una periodista que trabaja en una historia sobre mujeres emprendedoras exitosas en la medicina. ¿Estaría disponible para una entrevista? Había pasado de ser la vergüenza de la familia a ser entrevistada sobre el éxito empresarial en menos de 3 años. A veces la vida tenía un sentido de justicia poética que era profundamente satisfactorio. La llamada llegó un martes por la tarde, lo cual era inusual porque mi madre solía llamar los fines de semana, cuando sabía que era menos probable que estuviera con pacientes. Siena, querida, ¿cómo estás? Su voz tenía una calidez que no había escuchado en años. Estoy bien, mamá. Ocupada con la consulta. Eso es maravilloso, querida. En realidad, tu padre y yo esperábamos que pudieras unirte a nosotros para cenar este sábado. Nada formal, solo en familia. La invitación me tomó por sorpresa. Las cenas familiares habían estado fuera de la mesa desde que dejaron claros sus sentimientos sobre mi carrera a través de su humillación en el chat grupal. ¿Hay alguna ocasión especial? ¿No pueden unos padres simplemente querer pasar tiempo con su hija? Su risa sonaba casi genuina. Hemos estado pensando que quizás no hemos sido tan comprensivos como deberíamos haber sido durante tu periodo de transición. Periodo de transición. Como si mi elección de carrera hubiera sido una fase temporal en lugar de una decisión profesional deliberada. El sábado me viene bien, dije, la curiosidad superando la precaución. La casa familiar se veía exactamente igual que siempre cuando llegué, un exterior colonial perfectamente mantenido, un paisaje cuidado y las sutiles muestras de riqueza que provenían de generaciones de éxito médico. Pero algo se sentía diferente en esta visita desde el momento en que mi padre abrió la puerta. Siena, te ves maravillosa, dijo, abrazándome cálidamente en lugar de su habitual apretón de manos formal. El éxito te sienta bien. Éxito. Realmente había usado la palabra en referencia a mi trabajo. Marcus ya estaba sentado en la sala de estar, luciendo incómodo de una manera que nunca antes había visto. Por lo general, las reuniones familiares giraban en torno a celebrar sus últimos logros mientras ignoraban cortésmente los míos. ¿Cómo va la consulta?, preguntó mientras me acomodaba en mi silla habitual. Muy bien. Estamos llenos con varios meses de antelación. Eso es impresionante, dijo, y pareció decirlo en serio. Durante la cena, la conversación se centró en mi trabajo de maneras que se sintieron surrealistas después de años de evasión deliberada. Preguntaron sobre tipos de pacientes, técnicas quirúrgicas y operaciones comerciales con lo que parecía ser un interés genuino. Vi el artículo sobre ti en la revista Boston, mencionó mi madre durante el postre. Un artículo muy halagador. Estábamos muy orgullosos. Orgullosos. Otra palabra que no había escuchado aplicada a mi carrera desde que elegí la cirugía plástica. Tu madre ha estado contando a todo el mundo sobre tu éxito, añadió mi padre. Los vecinos han estado preguntando por tu consulta. La noche continuó con elogios, interés y un reconocimiento que se sentía demasiado bueno para ser verdad después de años de desprecio y decepción. Parecían genuinamente impresionados con lo que había logrado, genuinamente interesados en mis opiniones profesionales y genuinamente felices de tenerme de vuelta en sus vidas. Para cuando se sirvió el café, casi me había convencido de que la reconciliación familiar era posible, que tal vez finalmente habían reconocido la legitimidad de la cirugía plástica y podían aceptar mis elecciones. En realidad, Siena, hay algo que queríamos discutir contigo, dijo mi padre mientras mi madre retiraba los platos de postre. Y ahí estaba. La verdadera razón de la invitación a cenar. Por supuesto, papá. ¿Qué tienes en mente? Intercambió una mirada significativa con mi madre antes de continuar. Bueno, claramente has demostrado que la cirugía plástica puede ser bastante lucrativa, más de lo que nos dimos cuenta inicialmente. La elección de palabras fue reveladora, lucrativa, no significativa o valiosa. Y hemos estado pensando, continuó mi madre, en formas en que la familia podría trabajar junta profesionalmente, unir nuestros recursos y experiencia. Marcus se movió incómodamente en su asiento, evitando el contacto visual.
¿Qué tipo de colaboración tenías en mente?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya me advertía hacia dónde se dirigía esta conversación. Bueno, dijo mi padre, reclinándose en su silla con la confianza de alguien a punto de presentar una propuesta obviamente brillante. Marcus ha decidido buscar formación adicional en cirugía plástica. Hemos arreglado que complete un programa de beca, y pensamos que podría beneficiar a todos si pudiéramos combinar tu consulta establecida con su experiencia médica y nuestra experiencia empresarial. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Miré alrededor de la mesa a mi familia, las mismas personas que me habían humillado públicamente por elegir esta profesión, y sentí que las piezas encajaban. No me habían invitado a cenar porque finalmente hubieran aceptado mi elección de carrera. Me habían invitado porque querían una parte de mi éxito. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado, ganando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. La familia que había predicho mi inevitable fracaso ahora quería convertirse en mis socios comerciales. Déjame asegurarme de que entiendo, dije lentamente. ¿Marcus se está cambiando a la cirugía plástica y les gustaría combinar nuestras consultas? Exactamente, dijo mi padre, su entusiasmo aparente. Hemos pensado esto con mucho cuidado. Marcus aportaría credibilidad con su experiencia en cardiología, tu madre y yo nos encargaríamos de las operaciones comerciales, y tú proporcionarías la base de pacientes establecida. La audacia era impresionante. Habían socavado sistemáticamente mi elección de entrar en la cirugía plástica, se habían negado a apoyar mi educación o el desarrollo de mi consulta, y me habían humillado públicamente por elegir esta especialidad. Ahora que el éxito era innegable, querían reclamar su propiedad. ¿Y cómo se estructuraría esta asociación?, pregunté. Mi madre se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Hemos redactado una propuesta preliminar. Marcus recibiría el 30% de las ganancias de la consulta, tú recibirías el 30%, y tu padre y yo nos repartiríamos el 40% restante por la gestión y supervisión. 40% para personas que no habían contribuido en nada a la construcción de la consulta que ahora querían controlar. La belleza de este acuerdo, añadió Marcus, finalmente hablando, es que legitimaría lo que has construido. Le daría la credibilidad médica que actualmente le falta. Ahí estaba. Incluso en su propuesta de unirse a mi éxito, todavía no podían reconocer que lo que había construido ya era legítimo. Miré alrededor de la mesa a estas personas que me habían criado, me habían enseñado el valor del trabajo duro y la dedicación, y luego habían abandonado por completo esos valores cuando los apliqué de maneras que no aprobaban. Es una propuesta interesante, dije con cuidado. Sabíamos que verías el potencial, dijo mi padre, sonriendo con satisfacción. La familia trabajando junta, combinando fortalezas, construyendo algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Pero tengo algunas preguntas sobre la estructura. Por supuesto, querida. Estamos abiertos a discutir. Primero, ¿qué experiencia médica específica aportaría Marcus a la cirugía plástica? Su formación en cardiología no se traduce realmente en procedimientos cosméticos o reconstructivos. La mandíbula de Marcus se tensó. Soy un cirujano hábil. La técnica se transfiere entre especialidades. Hasta cierto punto, sí, pero la cirugía plástica requiere una formación específica en principios estéticos, anatomía facial y sensibilidad artística que no se cubren en las becas de cardiología. Por eso Marcus completará una beca de cirugía plástica, interrumpió mi madre. ¿Un programa de beca que ustedes están pagando? Estamos invirtiendo en el negocio familiar, dijo mi padre. ¿Y la tarifa de gestión que recibirían? ¿Qué operaciones comerciales específicas cubriría eso? Ya tengo personal administrativo, gestión financiera y sistemas de marketing en marcha. Las preguntas no eran hostiles, solo prácticas. Pero podía ver la confianza de mi padre vacilar al darse cuenta de que no estaba aceptando inmediatamente su generosa oferta de tomar el control de mi consulta. Sienna, te estamos ofreciendo ayuda para escalar más allá de lo que podrías lograr sola, dijo mi madre. Nuestras conexiones, nuestra experiencia, nuestras reputaciones médicas. Las mismas reputaciones que predijeron que mi consulta sería un fracaso vergonzoso. El silencio era lo suficientemente agudo como para cortar. Eso fue antes de que entendiéramos el potencial, dijo mi padre con cuidado. ¿Quieres decir antes de que se dieran cuenta de cuánto dinero estaba involucrado?
Siena, eso no es justo, dijo Marcus. Estamos tratando de ayudarte a construir algo sostenible. Algo sostenible que te daría el 30% de las ganancias de una consulta que no ayudaste a construir. Con la supervisión de padres que ni siquiera pudieron asistir a mi ceremonia de inauguración. La compostura de mi madre finalmente se quebró. Cometimos un error con la inauguración, Siena. Estamos tratando de enmendarlo. ¿Tomando el control de lo que construí sin ustedes? Ofreciéndonos a ayudarte a crecer más allá de tus limitaciones actuales, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Esta consulta es exitosa, sí, pero sigue siendo solo una mujer trabajando sola. Te estamos ofreciendo apoyo familiar, respaldo institucional y credibilidad profesional que te llevaría décadas construir de forma independiente. Ahí estaba. La suposición de que lo que había construido sola no era suficiente, no podía ser suficiente sin su participación y aprobación. Me levanté de la mesa lentamente, mirando a mi familia por última vez. Gracias por la cena, dije en voz baja. Y gracias por la propuesta. Pero no estoy interesada en compartir la propiedad de algo que construí específicamente para demostrar que no necesitaba su apoyo. Siena, no seas terca con esto, dijo mi madre. Piensa en lo que es mejor para tu futuro. Estoy pensando en mi futuro, y no incluye asociaciones comerciales con personas que querían que fracasara hasta que el fracaso se volvió imposible de ignorar. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Te arrepentirás de esta decisión, me gritó mi padre. No puedes construir algo duradero sin el apoyo familiar. Me detuve en la puerta y me di la vuelta por última vez. Mírenme. 6 meses después, estaba en el vestíbulo del Hotel Beston en el centro, ajustándome el vestido antes de entrar en la recepción de la gran inauguración de Ayes Family Plastic Surgery. Sí, realmente habían usado nuestro apellido para la consulta de Marcus, lo cual era o el colmo de la ironía o el abismo de la ilusión. La invitación había llegado 3 semanas antes, formal y elegante, solicitando mi presencia en una celebración de la excelencia médica y la tradición familiar. Debatí si asistir, pero la curiosidad venció a la dignidad. Quería ver lo que habían construido con el dinero que se habían negado a invertir en mi educación o consulta. El espacio era impresionante, tenía que admitirlo. Ubicación privilegiada en el distrito médico, suelos de mármol, candelabros de cristal y el tipo de decoración lujosa que gritaba gasto en lugar de gusto. Todo diseñado para transmitir riqueza y prestigio en lugar de competencia médica. Siena, viniste, dijo mi madre, acercándose con una copa de champán y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué encantador verte. Felicidades por la inauguración, respondí cortésmente. Este es un espacio bastante impresionante. Tu padre no escatimó en gastos. Solo lo mejor para la consulta de Marcus. Solo lo mejor. Los mismos padres que se habían negado a ayudar a financiar mi clínica mucho más modesta, aparentemente habían abierto sus billeteras por completo para la aventura de Marcus en el campo que una vez llamaron vergonzoso. Marcus apareció a nuestro lado, luciendo incómodo pero tratando de proyectar confianza. Gracias por venir, Siena. Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros. Felicidades por tu cambio de carrera, dije. ¿Cómo te va con la cirugía plástica? Desafiante pero gratificante. Diferente de la cardiología, obviamente, pero los principios quirúrgicos son similares. Asentí cortésmente mientras internamente me preguntaba si había mencionado que los principios quirúrgicos y la sensibilidad estética eran conjuntos de habilidades completamente diferentes. La recepción estaba llena de profesionales médicos, figuras de la sociedad y pacientes potenciales que habían sido atraídos por la campaña de marketing que mis padres habían financiado. Me mezclé cortésmente, escuché conversaciones sobre las instalaciones de última generación de la consulta y observé a Marcus tratando de discutir procedimientos que claramente había aprendido recientemente en lugar de dominar a través de la experiencia. Doctora Siena Ayes, dijo una voz familiar detrás de mí. No esperaba verla aquí. Me di la vuelta para encontrar al doctor Rodríguez, mi antiguo mentor de la clínica de fin de semana. Solo presentando mis respetos a la familia, dije en voz baja. Interesante giro de carrera para tu hermano. Aunque debo decir que los pacientes me han estado preguntando sobre la diferencia entre tu consulta y esta. ¿Qué tipo de diferencias? Resultados, principalmente.
has construido una gran reputación por resultados de aspecto natural. La gente quiere saber si pueden esperar el mismo nivel de arte de un cirujano formado en cardiología, independientemente de lo impresionantes que sean sus instalaciones. La conversación fue interrumpida por mi padre tomando el micrófono para un brindis. Gracias a todos por celebrar con nosotros esta noche, comenzó. Ayes Family Plastic Surgery representa la siguiente evolución del legado médico de nuestra familia, combinando la excelencia quirúrgica tradicional con la medicina estética moderna. Excelencia quirúrgica tradicional. Como si lo que había estado haciendo durante los últimos 3 años no calificara. Marcus aporta años de experiencia quirúrgica cardiovascular a la cirugía plástica, respaldado por la perspicacia empresarial y las conexiones médicas que nuestra familia ha desarrollado durante décadas. La implicación era clara. A diferencia de algunas personas que se habían aventurado por su cuenta, Marcus tenía el respaldo para tener éxito adecuadamente. Me escabullí durante los aplausos, habiendo visto suficiente de su celebración de todo lo que se me había negado cuando lo necesitaba. 3 meses después, mi teléfono sonó durante el almuerzo. Doctora Ayes, soy Janet Morrison. Me realizó una reducción de pecho el año pasado. Por supuesto, Janet. ¿Cómo se siente? Maravillosamente, gracias a usted. Pero llamo por otra cosa. Mi hermana fue a esa nueva consulta Ayes en el centro para una rinoplastia. La referí por nuestro apellido, pensando que podría estar relacionada con usted. Mi estómago se hundió. ¿Cómo fue? No muy bien. Los resultados parecen antinaturales y tiene problemas para respirar. Me preguntaba si podría evaluar qué salió mal. Esto era exactamente lo que había temido cuando decidieron usar el apellido Ayes. La inexperiencia de Marcus se reflejaría en todos nosotros. Estaré encantada de verla para una consulta, dije. Hay algo más. No es la única. He oído de otras 3 mujeres con problemas similares después de procedimientos en esa clínica. Durante las siguientes semanas, traté discretamente a 5 pacientes que habían recibido atención deficiente de la consulta de mi familia, mala técnica quirúrgica, promesas poco realistas y resultados que requerían cirugía correctiva. Nunca les conté a ninguna de ellas mi relación con la otra consulta Ayes. Dejando a un lado la ética profesional, su decepción era un castigo suficiente para la arrogancia de mi familia. La ironía era perfecta. Habían entrado en mi campo para capitalizar un éxito que despreciaban, y luego fracasaron porque habían asumido que la habilidad quirúrgica podía transferirse sin comprensión artística o respeto por la especialidad. Marcus había aprendido a cortar y coser, pero nunca había aprendido a ver, y sus pacientes estaban pagando el precio de esa distinción. La llamada llegó 18 meses después, un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro. La voz de Marcus en el teléfono era diferente. Más pequeña de alguna manera, carente de la confianza que siempre lo había definido. Siena, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, Marcus? ¿La consulta? Es que estamos teniendo algunas dificultades. ¿Dificultades? Una palabra tan suave para lo que había estado observando desde la barrera, quejas de pacientes, consultas por mala praxis y un flujo constante de casos de revisión que buscaban corregir el trabajo de Marcus. Siento oír eso. Vamos a cerrar la ubicación del centro, nos mudamos a algo más pequeño en los suburbios. La consulta insignia que habían abierto con tanta fanfarria estaba cerrando después de apenas un año de funcionamiento. Los suelos de mármol y los candelabros de cristal aparentemente no podían compensar los resultados quirúrgicos que dejaban a los pacientes insatisfechos y buscando procedimientos correctivos en otros lugares. Nos preguntábamos, continuó Marcus, su voz apenas audible, si podrías considerar algún tipo de colaboración. Quizás derivar casos sobrantes o proporcionar consulta quirúrgica cuando sea necesario. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. La familia que se había negado a apoyar mi educación ahora quería mi experiencia profesional para salvar su empresa fallida. Marcus, aprecio que te hayas puesto en contacto, pero no creo que sea apropiado. Siena, cometimos errores. Lo vemos ahora. Papá y mamá se dieron cuenta de que subestimaron lo que lograste. Demasiado poco, demasiado tarde. El reconocimiento que ofrecían llegaba solo después de que su propio fracaso hiciera imposible negar o disminuir mi éxito. Espero que puedan superar los desafíos que enfrentan, dije diplomáticamente.
¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo como familia? Miré por la ventana de mi oficina a la concurrida calle de abajo, donde los pacientes llegaban para las consultas, el personal se preparaba para las cirugías y la vida continuaba en la consulta que había construido sin su apoyo ni aprobación. Marcus, cuando necesité apoyo familiar, me dijiste que me arrepentiría de mi elección de carrera. Cuando los invité a celebrar mi inauguración, la llamaron públicamente un fracaso inevitable. Cuando tuve éxito a pesar de sus predicciones, quisieron tomar el control de lo que había construido. Nos equivocamos en todo. Sí, lo hicieron. Pero más importante aún, estuvieron dispuestos a verme fracasar en lugar de admitir que se habían equivocado. El silencio se extendió entre nosotros hasta que Marcus finalmente volvió a hablar. Así que no hay ninguna posibilidad de que nuestra familia se reconcilie. Siempre hubo una posibilidad de reconciliación, Marcus. Pero requería reconocer que había tomado decisiones válidas y logrado un éxito legítimo. En cambio, solo se pusieron en contacto cuando necesitaron algo de mí. Después de colgar, me senté en mi oficina procesando la conversación. La familia que había predicho mi inevitable fracaso ahora luchaba con el suyo propio. Los padres que se habían negado a invertir en mi educación habían perdido su inversión en la consulta de Marcus. El hermano que se había burlado de mis elecciones pedía ayuda a la hermana que había despreciado. No sentí ninguna satisfacción en sus luchas, pero tampoco sentí ninguna obligación de rescatarlos de las consecuencias que ellos mismos habían creado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Su consulta de las 2 de la tarde llegó temprano. Además, la doctora Morrison de Harvard llamó para derivar otro caso de reconstrucción complejo. El reconocimiento profesional, el éxito financiero y la satisfacción personal habían llegado por mantenerme fiel a mi visión. A pesar de su oposición, el apellido Hayes que les preocupaba que yo avergonzara se había convertido en sinónimo de excelencia en cirugía plástica, solo que no de la manera que ellos esperaban. Había demostrado que el éxito construido sobre la pasión auténtica y la habilidad genuina sobreviviría al éxito construido sobre ventajas heredadas y conexiones familiares. Esa noche, conduje por mi antiguo barrio una última vez. Pasé por la casa colonial donde las cenas de los domingos sucedían sin mí. Pasé por la ubicación de la consulta donde habían celebrado la entrada de Marcus en mi campo. Pasé por el mundo privilegiado donde la aprobación importaba más que el logro. Mi apartamento ahora daba al puerto, lleno de arte que había elegido, muebles que había seleccionado y la tranquila satisfacción de una vida construida enteramente en mis propios términos. La familia que había rechazado mis sueños nunca entendió que su rechazo me había liberado para superar esos sueños por completo. A veces, el mayor regalo que la gente puede darte es la motivación que proviene de demostrarles que están equivocados. Y a veces, la venganza más poderosa es construir algo tan exitoso que su opinión se vuelva irrelevante. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias increíbles de personas que convirtieron la duda familiar en un éxito imparable. Comparte tus propias experiencias en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la aprobación familiar y seguir tus sueños? Me encantaría escuchar tu historia.